Ok. Muy buenos días, soy Alberto Maldonado de tu canal Fotos Genera y el día de hoy vamos a hacer una reacción, una reacción de un video del padre Luis Toro, muy importante. Así que vamos al video como bandido. Pues muy bien, les cuento un poquito el contexto. ¿Qué es lo que pasó el día de ayer? Ayer estaba el padre Luis Toro, creo que en Perú, y obviamente, bueno, no obviamente, sino más bien, estaba ya en Perú y un cristiano, un hermanito, lo confrontó, ¿no? Y ya había visto que no iba a debatir con él, que quién sabe qué. Se llama el Cristian Izquierdo. Está ahí un video por ahí en redes de padre, de Cristian Izquierdo, y le mando un saludo al padre Néstor y le dice, usted es Cristian Izquierdo, yo soy derecho. Qué padre, qué genial. Entonces, yo le hice el debate, empecé a escuchar un poquito de la presentación, está muy buena, y de todo lo que presenta el padre Luis Toro y siempre de mucha calidad. Y entonces me encontré esa retransmisión, esa reconstrucción, y la vamos a reaccionar, ¿no? Pero yo no he visto el debate como tal, no estoy buscando el punto donde inicia, pero yo no he visto como tal el debate, entonces vamos a reaccionarlo tal cual, vamos a ver cuáles son los puntos que debaten. A mí me interesa mucho saber cómo es que Cristian Izquierdo va a debatir con el padre Toro. ¿Por qué? Que Cristian Izquierdo es más como de utilizar otros elementos no solamente de la Biblia, y sabemos que el padre Luis Toro es puro Biblia, solamente Biblia. Entonces, de hecho, por ahí cuando en un debate con nosotros Gutiérrez, creo, quiere sacar el catecismo de la Iglesia Católica, y el padre Luis Toro dice, no, vamos a debatir solamente con la Biblia. Entonces, me da mucha curiosidad de ver cuáles son los argumentos que va a traer a la mesa de Cristian y cuáles son los argumentos con los que lo va a recitar el padre Luis Toro. Entonces, pues me interesa muchísimo ver cómo se va a dar el debate, y vamos derechito a ponerle play. María también, Cristo te ama. María también, Cristo te ama. Me encanta mucho este ambiente como de concierto, ¿no? O sea, en realidad me imagino, no me imagino, espero algún día poder ir a una ponencia del padre Luis Toro. Imagínate, debe ser como ir a ver a tu grupo favorito, ¿no? O sea, me imagino como fuera el consejo de Metallica gritando del padre Luis Toro, ¿no? No sé qué dicen. Pero va a ser muy emocionante, va a ser muy emocionante, ¿no? Me encanta este ambiente de que la gente está así. Creo que nos hace mucha falta ese reavivamiento de nuestra fe. Que dicho sea de paso, hay que reconocer, porque lo que sabe cada quien hay que reconocer. Esta fe viva la tienen muchos los evangélicos, ¿no? O pentecostales, bueno, en general todos los hermanitos separados tienen muchos avivamientos de, sí, vamos a predicar a Jesús, y es muy emocionante, ¿no? Y creo que la verdad a nosotros nos falta muchísimo. Yo te invito, empezando por mí, yo puedo empezar bueno, no quiero decir que vas a salir a las plazas a predicar, ¿no? Con mi megáfono, como la señora, ¿cómo le ponen? Yo no sé si la han visto, la cristiana metalera, no existe. Es una señora con un megáfono que está diciendo, pero casi como si fuera cultural, o sea, le ponen un fondo como metalero. Pero, o sea, no me refiero a que salga ahí con mi vecina, pero sí tener este movimiento de invitar a la gente a que conozca el Evangelio, que conozca a Jesús, a que conozca la palabra, ¿no? Y creo que esto lo tiene el Padre Víctor. Lo tiene el Padre Víctor y se le agradece una frescura que nos hacía falta, nos hacía muchísimo falta en la Iglesia Católica. Y pues vamos, ya hablé yo mucho, vamos a dejar que el Padre hable.
Bien, hay otro hermano que quiere compartir conmigo y le vamos a dar la oportunidad de compartir, siempre y cuando haya el respeto que va a haber para que podamos. Otra cosita así, ¿cómo se puede decir? No, bueno, un adelanto. Obviamente no me voy a aventar un día de 2 horas reaccionando este video, sino van a ser yo creo que 2 o 3 partes. Pues sí lo voy a reaccionar todo completo porque no me interesa mucho, pero yo creo que voy a hacer como 2 o 3 partes de video, ¿no? Entonces, nada más para advertirles. Y segunda, que eso es muy importante, ¿no? Siempre hablar con el respeto. Nunca atacando. O sea, eso creo que no es de cristianos, ¿no? Si de atacar, si de, pero es que tú, hijo del demonio, o sea, no, todos somos hijos de Dios, todos creemos en Dios y todos creemos en Jesús, ¿no? Creemos que Jesús es nuestro maestro y creemos que Jesús es Dios, que te lo tiene que llevar. Pero, entonces, hay que demostrar esa hermandad, ¿no? Esa hermandad que nos une y simplemente desde el amor tratar como de exponer nuestras ideas, ¿no? O sea, mira, yo creo en esto, por esto, pero siempre desde el respeto, ¿no? Vamos a compartir. Oh, a ver, ¿quién es el? ¿Ah? ¿Quién va a subir? Bueno. Miren, este hermano, Cristian, ¿sí? Cristian Izquierdo, viene a compartir conmigo. Perdón, así soy yo. Disculpen, sépanme. Imagínense, caballo, ¿cómo dijiste el Señor? No es que me dijiste, pero es que no me dijiste. ¿Qué llamarás? Por favor, hasta yo te apoyo esta, va a estar esta, también yo va a estar esta ya de, también tantas canciones. Perdón. Ay, ¿por qué dijiste? Disculpen, vamos a ponerle cuidado, vamos a escuchar. Conmigo, yo no tengo problema para compartir con nadie. Yo respeto la opinión y respeto todos los hermanos, ustedes lo ven. Ahora, les digo la verdad, sí se la digo, eso no hay problema. Pero hoy quiero que ustedes vean las cosas como son. Cristian, tenemos desde temprano aquí gente que llegó a las 10 de la mañana, 11 de la mañana. Nosotros pues comenzamos a las 2 ya de la tarde a la actividad, después de las 3, la hora que es, la gente está cansada. Te voy a dar la oportunidad de compartir. Lo que yo quiero que usted comparta es una sola cosa, más nada. Yo quiero que usted le explique a toda esta gente. ¿Para qué va a subir Lorenzo? ¿Para qué? No, que graba aquí abajo. No. ¿Cuándo tenemos que las redes sociales? ¿No? No. Ya están cambiando la jugada del padre todo, ¿no? A ver, vamos, es tu espacio, es tu tarima, acá está tu regla, ¿no? Quiero hacer tu voluntad de información. ¿Ya? ¿Cómo? No está. Bueno, entonces. Chicos, ya. ¿Cuál es su pastor? A los dos. Yo sí estoy entendiendo, creo que llevó a su pastor. Más pronto voy a debatir con el padre todo, pero la verdad es que ayuda, ¿verdad? Bueno, la verdad es que, bueno, no sé.
Claro. Cristian, Venga, pastor. Venga para que. Venga para saludarlo. Yo creo que así porque mire padre, yo le digo que ¿cómo era? Para que quiere, supuestamente él en redes, que ya está ahí todo que hable. Él que hable, ¿no? Él quería el debate, ¿no? No. Ahora, Cristian, mire, tenemos un gran problema. El mundo entero no sabe a quién creerle, si a los católicos o a los evangélicos. Porque los católicos dicen que la iglesia de Cristo es la iglesia católica y ustedes dicen que la iglesia de Cristo es la suya. Hoy no vamos a hablar de otra cosa porque ya no tenemos más tiempo. Solamente yo quiero que usted le muestre a la gente que la iglesia de ustedes es la iglesia de Jesucristo. Tiene la oportunidad de convertir toda esta gente, mire. Y a través de las redes sociales, pues tenemos una gran cantidad. Mire, Cristian, es la oportunidad de su vida. Tengo más de 1.500.000 seguidores que lo van a ver, lo van a seguir. Ahí nomás, ¿no? En un milenio. ¿Qué tal que usted lo convierta a todos? Lo creo, pero... Hágalo. Pero demuestre con la Biblia que su iglesia es la iglesia de Jesucristo. Con capítulo y versículo y listo. ¿Y por qué? Un paréntesis, esto es lo que a veces algunos le critican al Padre Víctor, ¿no? Es que yo quiero debatir con no sé, temas sabrosos. ¿Qué será? Sobre la Santa Inquisición, ¿no? O yo quiero debatir sobre, qué sé yo, el primado de Pedro. No sé, y a lo mejor el Padre Víctor es como que lo encasilla, ¿no? Puedo hablar de vida, pero también hay que entender, uno, llevamos, mira, aquí donde yo empecé, eran como 1 hora y media o un poquito más, 1 hora y tanto. O sea, es 1 hora y tanto, el padre ya está hablando, que la gente ya le está escuchando, y también no tienen 6 horas para hablar de todo lo que no quieran. O sea, hay que entender que las limitantes que el mismo Padre Víctor pone son en función del escenario, ¿no? Hay que entender que si te vas a meter a debatir con el Padre Toro, tienes que acatar tus reglas porque tu escenario es eso, no es un debate como tal de puedes tener en redes, porque tienes 3 horas en un solo tema y que previamente pactaron y dijeron, vamos a hablar sobre el bautismo, y entonces una parte se prepara y la otra también se prepara, y tienen aquí en la computadora anotaciones, no sacan algún texto, sacan algún texto de patrística, ¿no? Y lo muestran en pantalla, y es otro formato. Hay que entender que el formato del Padre Víctor es, vamos a llamarlo así, es la predicación callejera, ¿no? Es como, a lo mejor va a estar muy mal el ejemplo que voy a utilizar, pero ojalá que me lo puedan entender. Es como si tuvieras una contienda de karate, en la que tú sabes que puedes utilizar ciertas técnicas y no así. Y en el box pues, puedes utilizar otras técnicas, ¿no? A lo que me refiero es que tienes que adaptarte al escenario en el que estás pisando. Y si vas a llegar al escenario del Padre de Toro, pues tienes que adaptar a sus reglas, ¿no? Aunque pues, la verdad sí son muy criticadas en el sentido de que pues el Padre no hace otro tipo de debate. Pues porque no es necesario, ¿no? Él lo que quiere es evangelizar, ¿no? Y hace prédica para los católicos, pero más sin embargo, si un evangélico quiere decidirse a debatir,
pues el padre del Toro le da la oportunidad, pero pues sí, con respeto bajo sus reglas, ¿no? Al final de cuentas, pues es su escenario, ¿no? Eso se merece también. Es la iglesia de Jesucristo, ¿de acuerdo? Pero me va a decir cuándo fue fundada la iglesia si la iglesia es suya, ¿cómo se llama la iglesia suya? Vida nueva. Vida nueva. Vida Nueva. Si la iglesia suya, Vida Nueva, es la de Cristo, entonces usted me puede decir, por ejemplo, en el año 1000 donde estaba, en el año 500 donde estaba. O sea, usted me puede decir, bueno, la iglesia esta es la iglesia de Cristo, por esto, por esto, por esto. Nosotros lo escuchamos, le respetamos. Yo no lo voy a interrumpir. Pero solamente quiero algo, que hable de la iglesia. Si usted comienza a hablar de los ídolos, si usted comienza a hablar de María, si usted comienza a hablar de la Eucaristía, o que comienza a hablar que los curas son no sé qué, que los curas qué más, entonces ya no comparto más con usted, porque la gente quiere saber es cuál es la iglesia de Jesucristo, porque si usted no lo hace, yo sí lo voy a hacer. Entonces, y la gente va a escuchar, y la gente va a ver la Biblia, y va a ver si es verdad o es mentira. De modo que usted asegúrese que lo que va a mostrar, lo va a mostrar con la Biblia, para que usted no quede ante las redes y ante la persona como un mentiroso. Porque usted puede quedar como un mentiroso. Porque si usted no muestra con la Biblia tal y como es y no nos comprueba, yo sí se lo voy a comprobar. Y a la prueba me repito. Y usted sabe cuando yo digo que el gato es blanco, es porque tengo los pelos del gato en la mano. Así que usted asegúrese de que lo que usted va a decir está en la Biblia. Ojo. Este es un doctor, bueno, ahorita me van a entender qué es lo que voy a decir. Es difícil si yo estuviera en una iglesia presbiteriana, luterana, ¿no? Vamos a decir, si yo soy una iglesia luterana, ¿cómo compruebo en la Biblia que mi iglesia es la verdadera? Obviamente todos, absolutamente todos, creo que todos, por la mayoría de nosotros, vamos a fundamentar la fundación de nuestras iglesias. Bueno, obviamente por ahí no, ni más menos, pero me refiero a que todos los cristianos vamos a fundamentar nuestra iglesia en dos momentos importantes, ¿no? Cuando Jesús dice, bueno, dice no, la mayoría lo va a hacer dentro del contexto del Pentecostés, ¿no? No veo de otra forma cómo puedan decir, es que mi iglesia es la verdadera porque en la Biblia dice, no sé, no me imagino. Tampoco, nunca fui protestante como para decir, sí, es mi pastor tenía esta idea, ¿no? Que siempre fui católico y siempre fui esta cosmovisión de bueno, históricamente el Jesucristo es así, es así. Entonces, no sé, es un tema complicado, siento que a lo mejor ellos pueden apelar a que digan, es que la iglesia se corrompió y luego entonces esa es la verdadera independencia. En ese sentido también es problemático, pero vaya, no sé, no imagino cómo le va a hacer, me da curiosidad. Y le tengo que advertir, él no puede demostrar con la Biblia que la iglesia de él es la de Cristo. Y si él lo demuestra, yo quedo como mentiroso. Pero eso no lo puede demostrar. Le puede hablar lo que sea. Y ustedes van a ver que él va a hablar. Una señora por ahí. Yo que tú me bajo. Lo que provoca el padre Víctor, ¿no? Está bien. De otra cosa. Él tiene que salirse del tema. Él tiene que irse para otro lugar, pero no podrá demostrar que la iglesia de él es la de Cristo. A pesar de que yo le digo que no se salga del tema, que no se vaya para otro lado, él lo va a hacer. Y ustedes lo van a ver. Porque no puede, no hay citas bíblicas. Y precisamente por eso les pone para el Toro ese reto, ¿no? Demuéstrame con la Biblia que tu iglesia es la verdad, no se puede, no se puede. No hay pruebas bíblicas
Y a las pruebas me remito, aquí lo tengo a él, que no va a ser capaz de demostrar que su iglesia es la iglesia de Cristo, y yo se lo voy a demostrar. Podríamos, a ver, ¿en cuánto tiempo usted nos puede explicar que la iglesia suya es la de Cristo? No tiene tiempo. 15 minutos. Le doy los 15 minutos. A ver, se presenta su nombre y presenta su iglesia. ¿Cómo se llama? ¿Quién la fundó? No se olvide la pregunta. A ver, pueblo, no se olvide la pregunta. ¿Cómo se llama su iglesia? ¿Quién la fundó? ¿Verdad? Y las pruebas de que esa es la iglesia de Cristo. Si pudiera en la historia, bueno, pero si no, en la historia no importa. Pero lo puede mostrar entonces, pero usted, lo que queremos es que nos compruebe con la Biblia. Le doy 15 minutos y para aquí vamos a poner el Qué soberbia de verdad, ¿no? O sea, no, eso es simple. Vamos a ver si sí. Digo cada uno para que haga su tiempo. Okay. Yo no sé trabajar esto. Bueno, Cristian, adelante. Muchas gracias, mi nombre es Cristian Izquierdo, soy evangélico, ¿sí? Mi iglesia es Iglesia Vida Nueva Bautista. Los bautistas, nosotros venimos desde el siglo XVI, no es porque ahí nosotros surgimos, porque si vamos a esa falacia anacrónica, podemos decir que el dogma de la Inmaculada Concepción desde el siglo XIX, no, por eso ustedes surgen ahí, ¿verdad? Primera cosa que le dice el padre, no se salga del tema, ¿qué hace? Porque no puede justificarlo, ¿no? Creo que la línea por la que se va a ir es que la iglesia se corrompió, y hay una falacia ahí muy interesante. Que dice, es que no, mi iglesia no es en el siglo XVI, no es porque haya existido. Y va a empezar a decir que seguramente la iglesia se corrompió en algún punto de la historia. Lo que quiero saber es en dónde, en qué punto en específico se corrompió. Y cuando Constantino la hace pública, sabemos que desde el siglo I, siglo II, antes de Constantino, ya existía todos los dogmas que hoy conocemos. Y él, por ejemplo, lo de la Inmaculada Concepción, cuando se hace el concilio, cuando se hace, digamos, dogma de fe, es porque surgen movimientos cristianos que lo niegan. Entonces, todo eso que veníamos creyendo durante toda esta historia, se encuentra, se topa la iglesia con que hay cristianos que no creen eso, entonces se tiene que promulgar. No es que ahí haya surgido el dogma, que nunca hayamos creído en la Inmaculada Concepción y de repente, hoy ya creemos todo eso. No, así no funciona. Desde el siglo I, desde el siglo II, hay textos que ya nos indican esta creencia que tenemos en la Inmaculada Concepción. Pero bueno. ¿Verdad? Entonces, yo voy a hablar de por qué nuestra iglesia, si es la iglesia de Cristo, y eso está en base a la doctrina, no está en base tanto a la historia, porque si vamos a la historia, pues los judíos nos llevan la delantera con sus sinagogas y sus iglesias. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? O sea, no puedo. Pero bueno. Si nos vamos a la historia, quiere decir que los textos de San Ignacio de Antioquía, Orígenes de Alejandría, le hablan sobre cosas, qué sé yo, como... Allá ni siquiera nos vamos a lejos, o sea, vamos con Martín Lutero, que decía cosas bellísimas sobre la Virgen María. O sea, no sé si me doy a entender. Ahí está contrarrestando su doctrina, y eso es simplemente siglo XVI, ¿no? No entiendo.
En el siglo I, siglo II, siglo III, hay textos que ya nos indican la doctrina católica como era, textos que nos hablan sobre la confesión de pecados, sobre la Eucaristía. Hay un texto creo que es de San Ignacio de Antioquía, o de Cipriano de León, no me acuerdo quién era, que explica textualmente cómo es la misa, y es la misa católica, y son textos del siglo II. Entonces, si nos vamos a historicidad, vamos a ir perdiendo, Carlos. Y si hablas del judaísmo, obviamente el judaísmo viene desde ay, Dios mío. Es que vino Jesús justamente para decirnos que el judaísmo estaba malinterpretando ciertas doctrinas. O sea, no sé por qué está acá el judaísmo, pero bueno, ellos son más antiguos, por lo tanto, no por ser más antiguos implica que tienes la verdad. De hecho, en parte sí, porque Jesús no es que vino a decir, no, lo de Moisés no era cierto, lo de Abraham no fue cierto, de hecho nada de eso es cierto, a partir de aquí, yo soy el nuevo Dios y yo díganme nada más a mí. No, de hecho, en la transfiguración se le presenta Elías y Moisés, ¿no? Se les profetas en la ley como para repetir todos los conjuntos. Él dice, no viene a abolir la ley, sino a darle plenitud, a darle una correcta interpretación de la ley. No es que sabemos que existe el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto no es que se haya eliminado en su totalidad y ya digamos, nada. Es una continuación, y si vamos viendo y si vemos las similitudes entre el judaísmo y entre el cristianismo, son muchas. Es decir, en el sentido de sus templos, de la confesión de pecados, que eran muy similares, ¿no? No me refiero a que era un círculo y de no, pero se existía esta cosmovisión de vivir con el sacerdote hasta contarle sus pecados. Y, por ejemplo, de las procesiones, eso así se hacía antes, ¿no? Es a lo que me refiero. Entonces, no es que haya sido el judaísmo, entonces, que el judaísmo es verdad, entonces, ¿por qué no seguimos con los indios? Por la simple sencilla razón de que Jesús vino a darle plenitud a todo eso y a decir que él era el Mesías que nos habían predicado todos los profetas, ¿no? Entonces, ¿por qué existe el judaísmo hoy en día? Porque hay judíos que no creyeron en el Mesías, no creyeron en Jesús. Jesús era ese Mesías que tanto anhelamos, ¿no? Entonces, no tiene caso que lo traiga por acción, por Dios, ¿no? La iglesia de Cristo ni siquiera es un templo, ni siquiera es una parroquia, ni siquiera... Y eso lo entendemos, ¿no? O sea, la iglesia es la comunidad, la iglesia es, o sea, somos todos nosotros en comunidad. Pero bueno. Es el montón de iglesias y monumentos que existen en todo el mundo. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. No, porque no eres tú solito. La iglesia somos todos nosotros en comunidad. No eres tú solito. Ahí hay un error teológico, ¿no? Y la iglesia es todo aquel que guarda el evangelio y conserva la doctrina del... Justamente eso ya estoy en segundo de escuela pastoral. Justamente este tema veíamos, ¿no? De qué es la iglesia. Y justamente nos ponían el ejemplo como que hay símbolos que representan cosas, ¿no? Por ejemplo, la bandera. ¿La bandera qué representa? Pues, por ejemplo, la bandera de México representa pues, la patria, la nación, ¿no? Ese es un símbolo. Pero ¿por qué la bandera de México representa la patria? Porque nosotros mismos le dimos esa representación. Ahora, por ejemplo, hay otro tipo de signos, como por ejemplo las nubes, que están como negras, que están cargadas, ¿no? Eso representa que va a llover. No es una representación que nosotros la hayamos puesto, sino más bien porque la nube ya tiene agua, es un símbolo de que va a llover, ¿no?
Entonces, la bandera es como si dijeras, bueno, la iglesia es el templo. No es cierto, ¿no? Más bien es como la nube. La iglesia es como el agua, ¿no? Es un símbolo que es en su conjunto. No sé cómo debe entenderlo, pero me refiero a que, bueno, no quería traer esta colección de que yo estoy en segundo de pastoral. No, es cierto. Luego les hago un video de cómo fue mi año en primero de pastoral. Precioso. Me gradué hace unos pocos días y grabé unos casitos, a ver si les hago un video en la semana. El Cordero y no la ha cambiado. Acá lo que tenemos que demostrar es qué somos por iglesia. La iglesia de Cristo se caracteriza porque guarda la doctrina que Jesús enseñó. Exacto, yo estoy de acuerdo. Guarda la doctrina que Jesús enseñó con cosas como a quienes ustedes perdonen los pecados quedarán perdonados, a quienes no se los perdonen quedarán sin perdonar, o decirnos como en Juan capítulo 6, el que no coma y no beba de mi sangre no tiene parte en la vida eterna y cosas así de ese estilo, ¿no? O hay que nacer de nuevo, o sea, como el bautismo, y sí, estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Si la iglesia de Cristo no guarda la doctrina que Jesús dejó establecido en su palabra, es de todo menos iglesia de Cristo. Así que vamos a la Biblia para saber si mi iglesia, ¿sí? Vamos a la Biblia para saber si mi iglesia... Él va a hablar de doctrina, no va a justificar dónde es que en la Biblia aparece su iglesia, sino va a justificar su iglesia por medio de la doctrina. Y forzosamente va a tener que tocar otros temas, que es lo que precisamente le dijo el padre Víctor que no hiciera, ¿no? ¿Conserva las doctrinas que Jesús enseñó? ¿O la Iglesia Católica Romana, al cual es el representante del cura Toro, predica un evangelio que Dios no enseñó? Por ejemplo, ¿no? Hablando de doctrinas, estamos que María fue libre del pecado original. Este es un dogma que fue instituido... A ver, respeto, por favor. Este fue un dogma... No, pues exactamente, lo primero que le dice el padre, ¿por qué? ¿Por qué no quieren salir del tema? Porque no puede justificar con la vida. La verdad, como dijo el padre Mistaro, cuando la palabra de Dios es expuesta, las personas que no les gusta la palabra lo exponen, ¿sí? Yo creo que respeto guardan respeto. Entonces, estoy hablando de la doctrina, por favor, estoy hablando de la doctrina, ¿sí? Nosotros creemos que el único que fue libre del pecado original fue Jesucristo, para poder ser el autor y salvador de toda la humanidad. Una lástima porque justamente este tema no se puede explicar en un video de 10 minutos, de 20 minutos, ni siquiera de una hora. ¿Por qué? Recordemos que son 2000 años de historia de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, en 100 años, vamos a pensar en textos del siglo II, ¿no? En 100 años que llevaste la historia, analizando las escrituras, estando de cerca con el maestro, con Jesús, llegan a conclusiones que no se llegan solo con leer un texto y ya, ¿no? Leer un versículo no te da todo el contexto bíblico, histórico, apostólico que te puede dar 100 años de historia. Estoy hablando solamente de 100 años de historia, imagínense. Ahora imagínense 2000, pero bueno. Entonces, este tema de cómo llegamos a la conclusión de que María también era nacida sin el pecado original, tiene que ver mucho en la comparativa, y eso lo dice San Cipriano de León, no, ¿quién es el Irineo? San Cipriano de los Padres, no, ¿qué me dice? ¿San Irineo? ¿De León? Creo que estoy componiendo padres de apóstoles, pero bueno, déjenme les traigo para el otro video, pero vamos a hacer el gato. Pero el punto es que
hace una comparativa. Estamos hablando de textos del siglo XII, hace siglo XII, a lo mejor se dice el siglo XII, no, siglo II, en el que dice que se hace una comparativa de Jesús como Adán y María como la nueva Eva. O sea, Jesús como el nuevo Adán, eso también lo decía Pablo. Por lo tanto, María como la nueva Eva. Entonces, Jesús viene como Adán sin el pecado original. María tendría que, como Eva, nacer sin el pecado original. A esa conclusión a la que llegamos, ¿no? Y después de, repito, 100 años de estar analizando estas comparativas. ¿Por qué hacemos esta comparativa de Eva, de María como la nueva Eva? Por los textos del Génesis, ¿no? De que hace una profecía a Dios, que le dice, pondré una enemistad entre tú y la serpiente, refiriéndose a la mujer, y entre tu linaje y su linaje, ¿no? Entonces hace esa profecía de la mujer que va a vencer a la serpiente. De hecho, eso lo podemos ver clarísimamente hoy en día. Hoy en día el demonio le tiene pavor al nombre de María, ¿no? Y eso se ve en los diferentes exorcismos, pero eso es otro tema. Entonces, explicar esta hermosa conclusión a la que llegan los cristianos del primer siglo es tan extensa y tan rica que en una confrontación de este tipo no se podría resistir, y menos con la arrogancia con la que está llegando, ¿no? Es una lástima porque no creo que el padre no lo va a resultar en este sentido, sino el padre le va a llegar por otro lado, estoy casi seguro, pero sí es una lástima que no se pueda explicar en tan breve tiempo algo tan hermoso. Bueno, por cuestiones de tiempo, ustedes me van a disculpar porque estoy tratando de hacer videos, ¿es eso, no? No sé. Sí. Pero que bueno, pues ya no, 8,000. No sé. Bueno, bueno, okay. Por cuestiones de tiempo no puedo aventarme en un solo video el video completo. En la versión del día de mañana, lo pasado, no sé cuando salga, vamos a ver, a terminar de ver el video. Ahorita fue como que el principio de todo lo que dice Cristian Izquierdo, ¿no? Y traté yo como que de comentarlo y de afirmarlo. Tiene la parte buena, ¿no? Parte de lo que dice el padre Víctor, que eso es lo que me interesa ver. Pero por cuestión de tiempo, pues aquí vamos a dejar este video aquí. Y próximamente tendremos la siguiente parte. Bueno, pues la segunda o incluso hasta la tercera. No sé bien. Ya veremos, ¿no? Por lo pronto me despido, Dios les bendiga. Y déjenme en los comentarios si están gustando sus videos, si no, qué tienen tema, otra vez, toma qué temas quieren que hablemos, déjenme en los comentarios, dejen su like, suscríbanse, por favor, es muy importante para que me ayuden mucho suscribirse, dejando un comentario, con que ustedes dicen hola, y yo estoy lo más feliz, ¿no? Y ya, nos vemos en la próxima, que Dios les bendiga. Y estoy súper preparado. Y chao.